Pues buenos días, vamos a iniciar la sesión síncrona de la semana número 11, cuya actividad es realizar una síntesis del tema que son la integración de políticas y también los indicadores de desarrollo sustentable. En el aula aparecerá este encabezado y vamos a ver los objetivos que se pretenden, que es que ustedes vayan aprendiendo cómo se construye la estrategia para lograr la sustentabilidad. Y esto el autor del texto del 2003 lo menciona como una base en un gradual proceso de integración de políticas en dos aspectos, que serían las económico-ambientales y las políticas de desarrollo social. Ambas políticas conllevan acciones de cambio institucional en varios planos. Lo vamos a revisar a través de la plática, y también implica la adecuación para nuestro país de la Agenda 21 de Naciones Unidas, que es la agenda para el desarrollo sustentable de cada nación. La tarea que tendrán que hacer ustedes es en equipo, es un documento de síntesis después de que hayan analizado el tema que estamos considerando aquí, que corresponde al capítulo 4. ¿Sí? Ya lo mencionamos, es la integración de políticas e indicadores de desarrollo sustentable. Los requisitos que se establecen para hacer su tarea es que lean el libro de texto de las páginas 152 a la 203, repito, 152 a la 203, que hayan revisado la rúbrica de síntesis, que ya está en apartado de recursos, y quien revise esto en Wiki aparece en archivos. Igualmente se sugiere revisar el video de la sesión síncrona que se está grabando en este momento, y trabajar en equipo usando Wiki o bien trabajar Google Docs. Y bueno, el trabajo es colaborativo, pero para efectos de calificación, cada quien debe reportar en individual su trabajo, presentando introducción y conclusiones propias de cada participante. Las instrucciones para la tarea y los criterios para entregarla es que la portada debe seguir todas estas indicaciones. Debe haber una introducción en la cual se contengan los conceptos del tema, considerando también los objetivos de la actividad. Ustedes deben incluir datos importantes y hechos relevantes del tema, escritos de forma cronológica. El desarrollo del tema debe incluir ciertas consideraciones, como son el tipo de letra, el tamaño, el interlineado, la alineación, numeración de hojas, los márgenes, las añadidas 5 espacios, y si usan imágenes, colocarlas en forma centrada con referencia al texto. Por último, la conclusión. Una vez que analizados los temas, el alumno va a poner sus conclusiones, que son las que permiten saber la comprensión y el aprendizaje del tema. La bibliografía que se utiliza para este tema es la bibliografía básica. La fecha de entrega límite es el 11 de abril, domingo, a las 11:55. La puntuación máxima sería de 10 y en caso de plagio sería 0. La referencia deben hacerla con la metodología APA, y ya se encuentra ese archivo en la sección de recursos. Vamos a revisar entonces concretamente los dos temas. Uno es la integración de políticas y el otro es la integración de indicadores de sustentabilidad de la Agenda 21. Como una introducción, tenemos que el debate mundial tenía ciertos diagnósticos que implicaba una confrontación de propuestas entre instituciones internacionales, delegaciones oficiales, organizaciones no gubernamentales y foros académicos. Todo esto para poder incorporar elementos que serán considerados de tipo ambiental para lo que sería la administración pública.
Y en nuestro país, en esos años, hablamos del 2000, el gobierno, llamado del cambio, se enfrentó a la urgencia que ya existía de ofrecer a la mayoría de la población una mejoría en las condiciones de vida, porque la crisis económica que atravesó el país debido a que en el sexenio previo se hizo pública la deuda privada y entonces se institucionalizó esa deuda en el FOBAPROA. Se pueden revisar en internet algo más acerca del FOBAPROA. Entonces, esta crisis retrasó la expectativa y aspiraciones por acceder a mejores niveles de desarrollo, lo cual fue una promesa aún atrás en el gobierno tecnocrático neoliberal del 88 al 94. En esa actualidad reaparecen condiciones que, de haber sido bien aprovechadas, hubieran permitido para nuestro país lograr avances sustanciales. Sabemos que no, muy relativamente se lograron éxitos. Entonces, el autor propone para ese periodo sexenal 2000-2006 que para que hubiera justamente ese éxito en nuestro país aplicado a lo que sería el beneficio a la población, habría que integrar políticas, habría que tener una coordinación institucional y crear un mecanismo de transición de la administración pública hacia un desarrollo sustentable. Ya lo sabemos que eso implica cuestiones de carácter social, económica y ambiental. Y el instrumento básico sería una gestión ambiental municipal. Entonces, la creación de la Comisión Nacional para el Desarrollo Sustentable es una propuesta también del autor para que con ella se pueda elaborar en nuestro país la Agenda 21 adecuada a la situación mexicana y como un vínculo también de conexión con la Comisión de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo, la CENUMAD, que ya existía. Y entonces se podría intentar hacer una aplicación efectiva de los indicadores de sustentabilidad para que en base a ellos hubiera entonces la posibilidad de tomar decisiones en asuntos de Estado para toda la nación. Y esa integración de políticas que siempre implica un pensamiento para la acción, pues tiene que conllevar acciones de cambio institucional en varios planos. Por ejemplo, que la Semarnat y los subsectores coordinados por ella tendrían que realizar. Que los diferentes sectores y secretarías de administración pública tuvieran que hacerlo entre sí de una manera integrada. Y los niveles de gobierno distintos, que en total sería el gobierno de la República, considerado como gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal. Estos tres niveles de gobierno integran lo que llamamos gobierno de la República. Entonces, este es el planteamiento del autor, ¿sí? Integrar políticas en los vectores de Semarnat entre sectores de toda la administración pública federal y a niveles de gobierno, de los tres niveles de gobierno. Veamos que lo que el autor señala es que el gobierno que se requiere que tenga ciertas características, que sea eficiente a las demandas de la sociedad y por consiguiente también sea sensible a esas demandas, para que se pueda comprometer también con ellas. Lo mismo que esté comprometido con los procesos democráticos que existe en nuestro país, una democracia real. Y que ese gobierno atienda la distribución de la riqueza y la protección social. Y que fomente la capacidad empresarial, tanto en lo técnico como lo financiero, y con respecto también a la gestión ambiental. Eso es lo que requiere que en nuestro país el gobierno de ese entonces hubiera podido lograr. Entonces, lo central para el autor es que se haga una revisión de la integración de políticas de sustentabilidad y plantea dos niveles de política, la económico-ambiental y la de desarrollo social. Y
integrándolos en lo que sería la revisión y adecuación de indicadores de sustentabilidad que plantea Naciones Unidas en la Agenda 21, la cual presenta un listado de capítulos del desarrollo sustentable según categoría temática, y lo mismo presenta un listado de indicadores sobre los 4 aspectos del desarrollo sustentable. Ahora, vamos a revisar esas políticas económico-ambiental que aparecen como un listado en esta lámina. Son diversas. Se revisa el texto, el Producto Interno Bruto, se plantea una cierta revisión de lo que es la política energética, la política de turismo, política de industria y economía, política de agricultura, ganadería y pesca, política de transporte, política de empleo y ambiente, política de medio ambiente y desarrollo, y política científica y tecnológica. Y por último plantea un nuevo multilateralismo que es en sí debido a la globalización. Todas estas políticas revisadas en este texto, en aquel entonces, del año 2000 a 2006, eran muy importantes que se pudieran atender, y pasaron 3 sexenios, ese del que hablamos, 2000-2006, 2006-2012 y 2012-2018. Esos 3 sexenios pasaron y los cambios fueron muy apenas, prácticamente no se logró un gran avance en el sentido, de modo que esta reflexión del autor sigue siendo válida, y afortunadamente ya tenemos una aplicación más concreta de estas cuestiones de ese entonces analizadas. Entonces, vamos a ver ahora las políticas de desarrollo social. En este listado estamos hablando de que son 4 políticas. Una es de educación ambiental, otra es política de salud, la política de población y medio ambiente, y política de participación ciudadana. Son las 4 políticas que el autor plantea que tendrían que revisarse. Y por último, habrá que revisar en la Agenda 21 cuáles son los indicadores para lograr un desarrollo sustentable, y esa agenda tiene un listado de capítulos, ¿sí?, según categoría temática, y tiene 4 listas distintas, una sobre aspectos sociales, otra sobre aspectos económicos, una sobre aspectos ambientales y otros aspectos institucionales. Todos esos listados de indicadores plantea el autor que debían revisarse para adecuarlos a la realidad mexicana. Esto sí se hizo, hubo un avance al respecto. Ya había unos organismos para esto, pero en el año 2000 ya se planteó un nuevo organismo que los pudiera revisar, que es el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal, el INAFED. Entonces, ahí sí hubo avances concretos, y eso lo podemos analizar posteriormente. Ahora, ese análisis de todas las políticas que se plantearon en el listado previo, vamos a empezar por revisar las que son referidas a lo económico-ambiental. Vimos que eran 10 diferentes políticas. Vamos a ver aquí en concreto la primera, que es Producto Interno Bruto. Este indicador macroeconómico mide el valor monetario de la producción que se tiene en un país en un lapso de tiempo, tanto de bienes como de servicios, y eso es una oferta o una demanda final que se logra, y ese indicador fundamentalmente es económico. No se consideran en su cálculo variaciones del capital natural, es decir, los costos de protección del medio ambiente tampoco se integran, lo que cuesta proteger el medio ambiente no se integra, tampoco se integra la degradación que se hace o que se perjudica en los ecosistemas, ni la reducción del capital natural. Entonces, este indicador, para que pudiera ser un indicador sustentable, tiene que considerar igualmente la cantidad máxima que pueda ser consumida en un periodo dado.
sin que se reduzca la cantidad de un consumo a futuro, considerando, como ya se dijo, la degradación y la reducción del capital natural que debe ser restada del Producto Interno Bruto. Continuando con este análisis, ahora vamos a ver el tema de la política energética. Lo que se plantea es que se debe sustituir en cierta forma los hidrocarburos como fuentes energéticas para toda la humanidad. Esto ya se hace, las hidroeléctricas son parte de una fuente energética que no requiere hidrocarburos. Igualmente las de geotermia. Y también de las de nucleoeléctricas. Ahora, entre las alternativas renovables para satisfacer esas necesidades energéticas están la energía fotovoltaica, la térmica, la energía eólica, la biomasa para producir energía, como el caso de la empresa que se llama Benlesa, acá en Nuevo León, la microhidroelectricidad, las estaciones de rebombeo, el almacenamiento de energía en los campos magnéticos de bobinas y las celdas de combustible, así que como la energía mareomotriz. Se estima que la reserva aprobada mundialmente de hidrocarburos puede satisfacer las necesidades de energía de la población mundial al menos durante los próximos 60 años. ¿Sí? Entonces, ahí se plantea una fecha probable. Entonces, nosotros en nuestro país, CFE y las plantas de producción de energía eléctrica tienen diferentes insumos: el gas natural, el combustóleo, las hidroeléctricas, ya lo comentábamos, la energía nuclear. Y entonces, para no depender tanto en un tiempo futuro, porque no podrá ser posible, de hidrocarburos, tendrá que mantenerse toda esta gama que se tiene ahora de variación para producir energía eléctrica. Y esto fue algo muy importante ahora que se afectó Texas y se afectó la producción de gas natural, y que México se compraba importando de Texas, y se afectaron la producción de ciertas plantas del norte del país. Entonces, se tuvo que aportar energía eléctrica de plantas del sur del país para apoyar y evitar los apagones en el norte. Y esa es una forma en la cual se demuestra que tener diferentes formas de energía renovable, útil para el país, es muy conveniente y no se debe de desmantelar lo que es la energía hidroeléctrica como se estaba planteando en sexenios anteriores. Se ha retomado para la CFE esa fuerza de producción y fue algo que solventó la crisis energética derivada de las intensas heladas en Texas, y que afectaron por consiguiente la producción de las plantas que importaban gas natural de Texas. Entonces, en el caso de las políticas de turismo, se observa que se sigue dándole prioridad a generar recursos económicos a través de proyectos, megaproyectos turísticos que tienen que ver con desarrollos inmobiliarios, y se habla de un turismo masivo, pero la planeación, ¿sí?, de la fragilidad, o más bien los ecosistemas y su fragilidad, no están considerados en este tema. Lo mismo la disponibilidad de recursos naturales. Entonces, lo que plantea la Organización Mundial de Turismo es en base a un código ético mundial que se debe de fomentar el desarrollo regional y comunitario a través del impulso a productos de ecoturismo dentro de un marco de sustentabilidad y competitividad. Esto quiere decir que se pueden crear empleos e ingresos para las comunidades locales que cuidan los recursos naturales, y esto se incrementaría también la conciencia de la conservación del capital natural, lo que se llama ecoturismo y turismo ecológico. Y esto lo tendrían que aprovechar la población local y beneficiar a los turistas.
También se habla de áreas naturales protegidas como un gran potencial para el desarrollo del turismo, porque de esta manera se tiene una muy buena gestión territorial que es sólida jurídicamente, igualmente en la infraestructura y el manejo. Ya existen estructuras de organización local eficaces, hay una gran certidumbre y mecanismos de concurrencia entre los diferentes ámbitos de gobierno, que se da también el sector privado y la población local. Esos tres diferentes actores están incluidos en esta política de turismo. Ahora vamos a revisar la política de industria y economía. Se habla de que hasta el año de 1980 no había un criterio ambiental aplicado en lo que sería el desarrollo industrial, por lo que la contaminación atmosférica ya estaba presente y se generaban muchos desechos. Actualmente las empresas ya, ya están introduciendo en sus procesos una eficiencia y también están introduciendo bienes y servicios de bajo impacto ambiental. Y aquí se habla entonces de los mercados de futuro, porque estos ayudarán a que las empresas se asocien con los gobiernos y la sociedad civil para tomar en cuenta al ambiente, que es una variable importante para los procesos de producción y que va a servir para satisfacer las necesidades básicas, además de mejorar habilidades humanas, la capacitación y la concientización. Incrementar también la capacidad económica y dar remedio a las desigualdades. Y estos beneficios de la política de industria y economía incluye un mejor desempeño financiero, la reducción en los costos de producción, una innovación tecnológica que haga más eficiencia la producción y lo mismo una eficiencia ecológica, retención de bienes y una mejor productividad de los trabajadores con menores errores y también reducir los defectos en la producción. Entonces, las compañías están incorporando la responsabilidad ambiental, además de la social, para mejorar su reputación o la imagen de marca, y eso ha significado un aumento en el incremento de las ventas y ha traído capital de inversión y también socios comerciales. Esto fue una situación que ocurrió en nuestro país, sigue ocurriendo, eh, y tenemos ahora, como ya se abrió la posibilidad de capital de inversión extranjera, hay negocios locales los cuales pudieron ingresar capital extranjero. Lo importante aquí es que el capital, que las empresas nacionales no pierdan su presencia ni dejen todo al extranjero. Ahora, en el análisis de las políticas de agricultura y ganadería, tenemos que se requieren políticas agrarias que puedan favorecer el desarrollo agrícola sustentable, de modo que se reduzca la pobreza, se conserve y se regeneren los recursos naturales, se utilicen desde luego, se promueva también la seguridad alimentaria a los niveles local y regional. Lo mismo, cuidar mucho lo que nos prestan los ecosistemas, a lo que se llama servicios ambientales, y también lo que nos prestan y brindan las comunidades originarias, que es una cultura de modo de producción campesino, que es básicamente agroecológico, ¿sí? Aunque no tenga una capacidad de producción más allá de un intercambio y que no sea una cuestión comercial. Entonces, la política agraria que se pretende expresar en este análisis es que brinde capacidad a las comunidades rurales para que participen en esos procesos de desarrollo propios, que se creen alianzas institucionales que puedan facilitar un proceso de participación y de desarrollo autóctono, es decir, no intervenir y suspender el desarrollo de las
de las culturas, sino que el mismo conocimiento originario pueda facilitar en la intervención, igualmente un proceso de aprendizaje para los técnicos y para los científicos también. Entonces, igualmente se pretende que existan sinergias reales entre lo que es la ecología como una ciencia que aporta conocimientos, recibe conocimientos, la economía, ¿sí?, como otra administración de los recursos económicos, e integrar a las ciencias agrarias. Es decir, se pretende que la investigación pueda tener una orientación de modo que la enseñanza y la extensión agrícolas que se hacen desde el gobierno, instituciones, para que pueda lograrse una producción campesina que aumente, lo mismo que la comercial pueda satisfacer necesidades tanto locales como de nivel regional o nacional. Y la política que se pretende es también que se reduzca el uso de insumos agroquímicos, de semillas transgénicas, implementar los programas de conservación de agua, suelo y biodiversidad, planificar el paisaje productivo en función de las potencialidades del suelo y el clima de cada ecorregión. Esto último que estamos hablando es una política muy actual que se hace en este nuevo gobierno y está teniendo un gran resultado y beneficios para las poblaciones rurales. Luego vamos a revisar en este mismo texto algo y lo vamos a remarcar. Continuando con la misma política de agricultura, ganadería y pesca, existe en América Latina muchos casos de productores rurales asociados a organizaciones no gubernamentales y más organizaciones locales que promueven sistemas agrícolas y la conservación de recursos. Y con estos programas y proyectos se mantienen altos rendimientos y se cumple con los criterios que ya comentábamos anteriormente. Entonces, las experiencias de éxito tienen ciertas características metodológicas comunes, como son que incluyen que participe socialmente de forma activa las poblaciones rurales y se integra sobre todo a grupos vulnerables como mujeres y jóvenes. Se basan también en el conocimiento cultural tradicional de esas poblaciones y se basan lo mismo en los recursos locales, es decir, no se introducen especies. Se usan enfoques y principios agroecológicos que implican que se cultiva sin olvidar que las especies locales y todas las semillas que se han logrado a través de los cultivos de tipo campesino y, y étnico se tienen que seguir ocupando. Hay una gran variedad de maíces que se han logrado a través de todo el tiempo que los grupos y las etnias han estado trabajando. Lo mismo para otras especies como el pipián, la calabaza, el chile, y todo eso significa entonces el principio y el enfoque agroecológico. Otra característica es que las metodologías para generar tecnología son también participativas, es decir, hay una inclusión tanto de los grupos rurales o étnicos, campesinos, como de los técnicos y científicos que van a aportar cierta metodología. Y claro, se habla de que las comunidades están organizadas por sí mismas y lo que se intenta lograr es que con la producción se mejoren los mercados locales. ¿Sí? La sustentabilidad implica sobre todo que a nivel local se produzcan los propios recursos sin tener que estarlos importando de otros lados. Desde luego, el intercambio es muy conveniente, pero no la dependencia, ¿sí?
Y por última característica metodológica es que se utilizan sistemas de microcrédito y de financiamiento. Desde luego, esto es una cuestión que no necesariamente se requiera para todas las comunidades, pero las que lo requieran puedan tener acceso al microcrédito y al financiamiento. Actualmente se tiene esa posibilidad de financiar grupos en proyectos de una forma directa para cada uno de los productores. Anteriormente era en grupos, ahora es directo a cada productor. Y eso hace que se reduzca la posibilidad de corrupción. Entonces, continuando con ese análisis, vamos a ver ahora la política para el transporte. Se plantea que se fortalezca el trabajo intersecretarial de modo que se regule lo ambiental viéndolo como duetos, por ejemplo, transporte marítimo y otros proyectos de infraestructura para el transporte. Entonces, la evaluación de los impactos del sector de comunicaciones y transportes sobre el medio ambiente siguen relacionados con el combustible y su uso, más que con la infraestructura que se debe desarrollar. No está considerándose hasta ahora el impacto ambiental acumulado y sinérgico en los ecosistemas por todas las políticas de transporte, ¿sí? Ya sea por construcción de tramos carreteros, las marinas, los puertos, los aeropuertos. Incluso se juzga que el medio ambiente llega a ser en ocasiones un obstáculo para cumplir metas propuestas. Esta política se debe de modificar porque la acción es crear toda la infraestructura cuidando el medio ambiente. Los ecosistemas que se van a impactar deben de ser considerados en un estudio de impacto ambiental. En la siguiente, que es la política de empleo y medio ambiente, es muy importante que se promuevan la creación de empleos, de puestos de trabajo, para tener una base económica sustentable. Porque tenemos, lo sabemos, una conexión entre el trabajo, la producción y el consumo, y el trabajo y la degradación ambiental. Es decir, el trabajo para la producción genera degradación ambiental, genera pasivos ambientales. Entonces, hay que hacer un cambio en ese sentido. ¿De qué manera? Bueno, de principio, creando conciencia, capacitación, usando tecnologías sustentables y aumentando el uso intensivo de mano de obra. Porque lo que hace falta en el país es justamente empleos. Las empresas que utilizan tecnologías y son altamente eficientes en tecnología no ocupan mucha mano de obra y actualmente es lo que más hay en nuestro país. Entonces, cuanto más pasa la economía de la extracción de recursos y la producción en masa hacia otra economía de servicios y de conocimiento, tendríamos mayor crecimiento económico para la población. Ahora, aquí se habla también de una capacitación y un entrenamiento que son muy importantes para la economía. Los gobiernos pueden aportar medidas que recompensen a las empresas que creen empleos y también que paguen bien a los trabajadores. ¿Sí? Esto se olvidó y ahora se tiene que retomar. El autor lo habla para hace casi 20 años, pero sigue siendo una realidad. Ahora, los estímulos fiscales deben proponer énfasis en lo que es lo laboral, no tanto en la productividad. Es decir, pasar de promover la extracción de recursos a otra modalidad que es apoyar la generación de empleos. Y bueno, aquí vamos a revisar lo que les comentaba hace un momento, referente a una crítica a la política del gobierno federal actual. En 2019, y esto va a continuar hasta 2024, se plantea gastar 15,000 millones de pesos en el programa Sembrando Vida de la Secretaría de Bienestar. Y este programa tiene la mira puesta en el bienestar de la población, ¿sí? Remarcando, bienestar de la población.
en la actualidad. Ahora, la crítica que hace esta revista es que la CONAFOR también tiene objetivos similares, pero la visión de CONAFOR es sostenibilidad, ¿sí? Es un instituto, un organismo público, pero presenta una visión sostenibilidad a mediano y largo plazo. Pero el presupuesto, y viene la crítica, es mucho menor, 10 veces menor de la CONAFOR para el programa Sembrando Vida. Ahora, esta crítica que se hace al gobierno federal hay que analizarla y preguntémonos, ya lo hicimos en la primera semana, ¿qué importa más? ¿Lo social económico o la sustentabilidad ambiental? Lo sabemos que la población más vulnerable, la menos atendida y rezagada en nuestro país es la población rural, y esa población es la que va a reforestar el 1.000.000 de hectáreas del programa Sembrando Vida. Es decir, esta crítica no está observando qué es lo que se va a lograr. Se va a lograr reforestar 1.000.000 de hectáreas. Es decir, se le va a restituir al ecosistema su condición y a la población se le va a pagar por ese trabajo. En cambio, en la CONAFOR, lo que se tenía antes era un presupuesto que finalmente no se orientaba hacia programas de beneficio a la población. Es decir, las áreas naturales estaban protegidas, las áreas forestales estaban protegidas, pero no se tenía una visión de bienestar a la población. Y se requiere tener, si la idea es sostenibilidad, tiene que pensarlo también como una sostenibilidad económica, social y ambiental. Entonces, esta crítica hay que analizarla, hay que tener mucho cuidado de no confundirnos y estar muy claros que en la actualidad, en nuestro gobierno, lo que se está analizando en el texto del 2003, ahora se está aplicando en este nuevo gobierno. Por eso es importante la validez del análisis que hace el autor del texto desde el punto de vista actual. Es decir, hay una coincidencia entre lo que el autor del texto del 2003 está planteando o planteó y la actualidad del gobierno, que está relacionada con los mismos objetivos de sustentabilidad de Naciones Unidas. Y es lo que el autor plantea aquí en el texto de revisar la Agenda 21. Es decir, lo que el autor del texto plantea para el año 2000 no se verificó al 50% siquiera, pero ahora se está logrando bastante más. Entonces, esta política de empleo y medio ambiente ya la revisamos. Vamos a pasar ahora a revisar la de medio ambiente y desarrollo, ¿sí? Los retos más grandes que tenemos a nivel nacional es que el gobierno y la sociedad tengan la capacidad para diseñar y aplicar programas, de aplicar políticas, como lo estamos analizando, e instrumentarlas de forma que las prácticas de producción y consumo reviertan lo que ya conocemos, una explotación inadecuada de recursos naturales, y se pueda incidir entonces de buena manera en la calidad del medio ambiente, de modo que los deterioros que se han tenido hasta ahora, pasivos ambientales, se puedan revertir, se evite la destrucción y la degradación de recursos, y entonces se pueda promover un crecimiento real de la economía que se convierta en un bienestar social. Para esto se requiere una política que ahonde en estrategias de contención del deterioro del medio ambiente y recursos naturales, para que fomente a su vez una producción más limpia y sustentable que pueda asegurar el aprovechamiento de los recursos naturales. Y eso entonces disminuya las desigualdades sociales, se mejore el bienestar social y se mitigue la pobreza. Esa es la política que se pretende. En ese sentido, el agua es un recurso estratégico y hay dos aspectos fundamentales respecto del agua. Se necesita manejar este recurso hídrico por cuencas hidrológicas y la importancia que el usuario participe desde la evaluación de la problemática prevaleciente
hasta la implantación de las acciones necesarias para resolverla. Y eso va a contribuir a darle continuidad a los programas que se puedan definir de común acuerdo. Ahora, en lo que es bosques, hablamos de CONAFOR, la política forestal y ordenamiento ecológico del territorio debe proteger la biodiversidad de las regiones, que la sociedad asuma el costo de los servicios ambientales, es decir, todo lo que un bosque, una selva, puede aportarle a las sociedades humanas cercanas a donde están estos bosques y selvas, implica un costo, implica un servicio ambiental, y eso tiene un costo ambiental, es decir, no podemos ocupar los beneficios o servicios ambientales sin contribuirle en el cuidado, por eso habla de los costos, ¿sí? De ese mantenimiento de los bosques y selvas. Entonces, el presupuesto hay que aplicarlo, ¿sí? No hay que dejarlo de lado, pero el programa que estamos hablando tiene que ser que considere las necesidades de las sociedades rurales. Entonces, que se busque también mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos que viven en zonas forestales, que puedan ocupar y que puedan cuidar las zonas forestales. Entonces, también se pueden realizar plantaciones forestales de tipo comercial, porque será una opción también que pueda ayudar al desarrollo de las regiones forestales, zonas forestales de una forma comercial. Ahora, la política ambiental igualmente tiene que llevarse a reducir las emisiones de contaminantes. Los programas de calidad del aire del país incluyen como meta específica reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora, para mejorar la calidad, la gestión del aire en las cuencas atmosféricas del país, también se requiere integrar políticas de transporte, políticas de energía, de desarrollo urbano y medio ambiente, para que se pueda desarrollar y valorar la conciencia de la sociedad. ¿Sí? El fomento al consumo tendría que ser un fomento al consumo sustentable, el cual está definido como el uso de bienes y servicios que responden a necesidades básicas y proporcionan una mejor calidad de vida. Al mismo tiempo, van a reducir el uso de recursos naturales, puesto que habla de responsabilidad, y también de no usar materiales tóxicos y emisiones de desperdicios y contaminantes durante el ciclo de vida, de modo que no se pongan en riesgo las necesidades de futuras generaciones. Entonces, las obligaciones de los gobiernos en tres áreas principales son reducir el uso de recursos, fomentar el liderazgo de los gobiernos y reforzar los valores. ¿Qué se va a lograr? Bueno, más eficiencia en el uso de energía y los recursos y menor generación de desperdicios. Se tienen que crear políticas gubernamentales más eficientes que hagan cumplir las leyes y los programas económicos y sociales, y que también se creen políticas específicas para el uso de tierras, para la transportación, para la energía y la vivienda. Igualmente, hay que hacer que los programas informativos y educativos para tomar decisiones y el comportamiento de los clientes, en el caso de empresas, haya un uso eficiente de materiales, un uso eficiente de energía, de agua y fomentar el reciclaje. Son los valores que se deben de considerar dentro de la política de impacto ambiental. Ahora, la política científica y tecnológica tiene que estar basada, por ejemplo, en que la Agenda 21 de las Naciones Unidas plantea que tiene que haber ciencia y tecnología para el desarrollo sustentable. Entonces, cada país deberá construir su propia Agenda 21 a partir de las Naciones Unidas y establecer políticas públicas que vayan encaminadas a esa sustentabilidad de los tres pilares: el social, el ambiental y el económico. Entonces, los gobiernos juegan un papel muy importante en la promoción, en la transferencia y en la adopción de desarrollos tecnológicos limpios, ¿sí? Que vayan más allá de la simple certificación ambiental. Es decir, una empresa puede certificarse que es limpia, pero tiene que ir más allá, tiene que promover, tiene que transferir lo que se está logrando en su ámbito. Es decir, hay que hacer investigación socioambiental. Hay que dirigir esa investigación
de modo que se puedan diseñar indicadores de lo que se llaman depresión en los ecosistemas, y también indicadores que expresen aspectos de la relación población-ambiente. Entonces, los indicadores de sustentabilidad son instrumentos permanentes de política socioambiental que van a trascender los ciclos de la administración pública. Es decir, no importa el sexenio que se viva, si se usan indicadores de sustentabilidad, esto va a ser una opción, una modalidad de superar los cambios administrativos en lo federal. Igualmente en los gobiernos estatales y municipales. Continuando con el tema, tenemos que ver que la importancia que se destaca es la siguiente. Los recursos humanos, la capacidad de creación de innovación tecnológica, las redes de innovación, la infraestructura, la intervención de la sociedad, la participación en las decisiones de la ciencia y tecnología, las patentes y las publicaciones. Todas son las cuestiones en las cuales se tiene que intervenir como sociedad y como gobierno. Entonces, hay que crear una estructura de ciencia y tecnología ambiental que pueda orientarse a la investigación y a la enseñanza, de modo que se formen recursos humanos, se capaciten recursos humanos para que esos a su vez sostengan el mismo sistema de ciencia y tecnología que trabaja hacia la sustentabilidad. Es decir, hay que transferir tecnología con fines ambientales a través de organizaciones que pueden ser multilaterales o bilaterales, en lo especial para hacer frente a lo que el país requiere en su desarrollo. Y entonces, en ese sentido, pueden coincidir intereses de ciertas naciones, de países desarrollados, que tienen intereses globales en el orden ambiental, de modo que se favorezca la cooperación entre naciones. Ahora, la última revisión de esta política económica ambiental le corresponde a lo que se considera un nuevo multilateralismo. Es decir, aquí estamos hablando en cierta forma de la globalización. El autor plantea en su texto que en los últimos 10 años las sumas que muchos países en desarrollo transfirieron a las naciones desarrolladas por concepto de lo que se llama el servicio de la deuda, superó con creces el total que recibieron esos países a manera de ingresos de exportaciones y asistencia para el desarrollo. Entonces, estas naciones en desarrollo se vieron obligadas a reducir sus importaciones, a reducir la inversión y a reducir el consumo, porque tuvieron menos medios para luchar contra la pobreza. En ciertos casos, financieramente se redujo el presupuesto en salud, en educación y en la protección del medio ambiente. Y eso es grave para cualquier país. Entonces, algunos países en desarrollo siguen aún sumidos en el estancamiento económico y bueno, pues se enfrentan cada vez más problemas sociales y desde luego ecológicos que los agobian. Lo que se tiene que hacer en cada nación y en el conjunto de naciones sería terminar con el proteccionismo, eliminando barreras comerciales unilaterales que se imponen por la nación particular y que perjudican los países en desarrollo. En ese tema, por ejemplo, hace un par de años, Donald Trump habló de colocar barreras comerciales, no obstante que estaba vigente todavía el Telecan y luego después el TEMEC. Y de esta manera iba a hacer que a través de impuestos nuevos en lo que México iba a exportar, protegiendo su comercio de Estados Unidos, iba a perjudicar justamente a nuestro país en muchos aspectos económicos. Entonces, hay que evitar ese proteccionismo de modo unilateral. Siguiente punto es reducir los subsidios que tergiversan la competencia. Siguiente punto, que las políticas comerciales y ambientales favorezcan modalidades de desarrollo sustentable.
que los reglamentos ambientales, ¿sí?, incluidos aquellos relativos a normas de salud y de seguridad, no se conviertan en instrumentos de discriminación arbitraria o injustificada ni de restricción comercial encubierta, y lograr la participación pública en la elaboración, la negociación y la aplicación de políticas comerciales. Entonces, esas serían las políticas de desarrollo económico y ambiental. Vamos a ver ahora las políticas de desarrollo social. Se plantea que alcanzar desarrollo sustentable con equidad requiere de coberturas sociales amplias. Sí, en la actualidad la base social está muy deteriorada por las crisis económicas desde el 95, ya lo comentamos al principio de la plática. Así que el desarrollo debe servir a una causa humana, que es mejorar condiciones de salud, de educación y también de justicia social, respetando derechos humanos de las mujeres y también buscando la inclusión, la igualdad y la justicia. De modo que haya una integración de políticas de combate a la pobreza con o junto con las políticas ambientales para que ambas se apoyen mutuamente. En ese sentido, vamos a revisar de forma analítica cada una de las 4 políticas de desarrollo social. En este caso, vamos a comenzar con la política de educación ambiental. Esta educación ambiental ha sido muy relevante a partir del año 72, cuando dio lugar la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano en Estocolmo, Suecia. En esa conferencia hubo un documento final, y en ese documento, el principio 19, destaca la importancia de asumir la responsabilidad de las empresas, las colectividades y los individuos para proteger y mejorar el medio, a fin de que la humanidad pueda desarrollarse en todos los aspectos, sociales, políticos, económicos y tecnológicos. Faltó incluir el cultural, pero queda implícito. Entonces, posteriormente, 20 años más tarde, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en Río de Janeiro, se vio que la educación y la capacitación ambiental ocupaban un lugar sobresaliente, porque se vinculaban con todas las áreas de la Agenda 21 planteada en esa cumbre. De modo que la educación ambiental y la capacitación ambiental representan 2 importantes áreas en las que descansa la conformación de una nueva cultura ambiental. La política de salud, ¿sí?, reafirma que el sector salud debe tener el principio de que el ser humano está en el centro del desarrollo sustentable. Es decir, no habría sustentabilidad si no hubiera sociedades humanas, poblaciones humanas. Por lo tanto, debe de considerarse que la salud es un elemento transversal, es un eje transversal en los componentes tradicionales de la sustentabilidad social, económico y ambiental. Así que hay que insistir que los índices de pérdida de recursos naturales y de también servicios ambientales, así como el costo de salud derivado de efectos ambientales, aún no están considerados en las cuentas nacionales. ¿Sí? Definitivamente que los bosques y las selvas y los ecosistemas vegetales o comunidades vegetales son muy importantes para todos los seres vivos, porque proveen una gran riqueza de servicios para las comunidades animales. Entonces, se plantea un aumento en la cooperación mundial y regional en materia de salud, ¿sí?, y lo cual no debería ofrecer más dificultades más allá de las financieras. Desde luego, las financieras hay que tenerlas muy, muy en cuenta, porque si se financian proyectos desde el exterior, se corre el riesgo de que la economía del sector en cuestión se pueda ver afectada, dado que el incremento en los costos financieros inhibe el desarrollo económico.
Esto ha pasado y debe tenerse mucho cuidado de trabajarse con lo que se genera al interior de la economía antes de buscar un recurso financiero, a menos que un recurso financiero propio del gobierno hacia la sociedad. Eso sí es diferente y eso sí es algo muy conveniente. Ahora, la política de población y medio ambiente tiene como reto principal, de acuerdo con la CONAPO, conocer las condiciones de los recursos naturales de regiones del país que sean representativas. Es decir, no solo en términos de inventario, como lo tenemos en el SNIAR, sino su estado y potencialidad respecto a las actividades productivas, así como la dinámica demográfica y también las condiciones sociales de la población que se encuentra viviendo en esos lugares. Entonces, esa política de protección del medio ambiente debe tener siempre considerar la perspectiva demográfica. Ciertamente que la población ejercerá más presión sobre el empleo, también sobre los recursos, los servicios urbanos, los de salud y de educación. De modo que, en general, esto se llama una capacidad de carga del planeta. Es una presión que tienen las poblaciones. Se habla mucho de los países en desarrollo, pero lo sabemos, que los países desarrollados la tienen enormemente en los países en desarrollo. Es decir, hay un gran flujo de riquezas del sur hacia el norte. Lo hemos revisado. Y se necesita que cada nación logre la sustentabilidad con sus propios recursos, sin olvidar que puede haber un intercambio. Entonces, las desigualdades e injusticias económicas tienen que reducirse, lo mismo que las sociales. De modo que los problemas sociales que ya son patentes y que han estado en aumento se puedan revertir. Ahora, en el asunto de edades, el envejecimiento de la población, en países desarrollados inclusive, tiene reconocidas repercusiones en la capacidad de los sistemas de seguridad social, ¿sí? Para que ellos puedan hacer frente a la demanda de pensiones, de modo que asegure un nivel adecuado de bienestar a las personas en situación de jubilación. Así que las políticas, ahora revisaremos las que son de participación ciudadana. Y bueno, en ese sentido, las políticas de participación ciudadana, se habla de que los principios organizadores de los movimientos ambientalistas tienen unas ciertas características. Por ejemplo, una mayor participación en los asuntos políticos y económicos, concretamente en la autogestión de recursos ambientales. Van insertadas en los movimientos por la democratización del poder político y también la descentralización económica. Tienen la defensa de los recursos y de su ambiente, más allá de las formas tradicionales de lucha por la tierra, el empleo y el salario. Igualmente, hay una búsqueda de nuevos estilos de vida y patrones de consumo que se han apartado de los modelos urbanos y transnacionales. Esa sería la síntesis de los principios organizadores de movimientos ambientalistas como parte de la participación ciudadana. Continuando, tenemos que hay una búsqueda de la eficacia a través de nuevas formas de organización y lucha, también apartados de los sistemas institucionalizados y corporativistas del poder político. Tenemos también la organización en torno a valores cualitativos, que es la calidad de vida, por encima de los beneficios que puedan derivar de la oferta del mercado y el Estado, que es el benefactor. Y por último, una crítica a la racionalidad económica fundamentada en la lógica del mercado, ¿sí? Que es maximizar la ganancia, maximizar la eficiencia y productividad tecnológica, y también de los aparatos asociados al control económico ideológico. Entonces, esto es importante, reducir esa posibilidad de estar sujetos a cuestiones de control económica e ideológica por parte de aparatos que van asociados al Estado. Entonces, la parte de ese análisis implica que es responsabilidad del gobierno fomentar la corresponsabilidad,
la protección social y una información oportuna y transparente de la política ambiental y de los recursos naturales. Ahora, entre los mecanismos de protección social se encuentran algunas experiencias como la organización e integración de los consejos consultivos nacional y regionales para el desarrollo sustentable, los consejos de cuenca en materia de manejo integral del recurso agua, el consejo consultivo para normalizar lo ambiental y los consejos de las áreas metropolitanas en materia de gestión de calidad del aire, y el Consejo Nacional de Áreas Nacionales Protegidas, y los consejos técnicos consultivos nacionales, forestal y de restauración y conservación de suelos. Esta es la experiencia que se tiene y lo que el autor plantea en el siguiente tema, el tema número 6 del capítulo, es que se cree, como lo dijo en un principio de esta revisión, una Comisión Nacional, ¿sí?, de Desarrollo Sustentable. Con toda esta experiencia aquí mencionada en esta diapositiva, se puede conseguir ese avance en la Comisión Nacional de Desarrollo Sustentable. Ahora, lo que continúa es el análisis de los indicadores de la Agenda 21, que contiene indicadores de desarrollo sustentable, y están separados en diferentes aspectos, que sería aspectos sociales. Hemos aquí colocado varios de ellos, y en la columna de la izquierda está el indicador, y en la columna de la derecha está lo que es el estado de presión, es decir, lo que en la actualidad se tiene de presión sobre el indicador que está a la derecha. Entonces, en el combate a la pobreza, lo que se tiene como estado de presión es el desempleo. Es decir, no podemos tener un combate a la pobreza si mantenemos un desempleo alto. Y bueno, lo revisamos hace un momento en la crítica que hacían del presupuesto para CONAFOR, reducido 10 veces con el presupuesto del programa Sembrando Vidas. Ahí está, ¿sí? Es válido lo que hace el gobierno actual, ¿sí?, de combatir a la pobreza, generando empleos en el programa Sembrando Vida. Y además, ese programa es reforestar 1 millón de hectáreas. Ahora, el siguiente indicador de aspecto social, tenemos la dinámica demográfica y la sustentabilidad. El estado de presión es que la población tiene una dinámica, ¿sí?, de crecimiento normal, ¿sí? Igualmente se afecta por la migración de esas poblaciones, y también se afecta por la fecundidad. Entonces, la dinámica demográfica y la sustentabilidad van asociadas en que la población tiene que mantenerse, ¿sí?, a través de un crecimiento sin afectar con supresión de población los recursos naturales. Ahora, el siguiente indicador es la promoción de la educación, la concientización pública y la capacitación. En ese sentido, el estado de presión es lo que llaman tasa de cambio de la población en edad escolar, la tasa de matrícula escolar en primaria, la tasa de matrícula escolar en secundaria y de alfabetización, ¿sí?, en adultos. Los indicadores sociales continúan en la protección y promoción de salud humana. No hay un estado de presión aquí, no se marca. Luego el siguiente indicador de aspecto social es la promoción de desarrollos de derechos humanos sustentables. En ese sentido, lo que se trata de revisar es que el crecimiento de la población urbana, ¿sí?, se tenga considerada, ¿sí?, igualmente el consumo de combustibles en vehículos de motor, igualmente considerar que hay desastres naturales que pueden provocar que haya pérdidas humanas
además de las económicas. Ahora, analizando los indicadores de desarrollo sustentable en los aspectos económicos, tenemos la cooperación internacional para acelerar el desarrollo sustentable en los países y sus políticas internas. Y aquí se marca una manera de verlo a través del PIB, que lo revisamos, el cual es un indicador macroeconómico, ¿sí? El siguiente aspecto económico indicador es el cambio de patrones de consumo, de modo que se habla de un consumo anual de energía por habitante, de la participación de industrias intensivas en recursos naturales, no renovables, con un valor agregado manufacturero. Y los siguientes dos indicadores económicos son los mecanismos y recursos financieros en los que el estado de presión es la transferencia neta de recursos contra el Producto Interno Bruto. ¿Sí? En este indicador hay que tener mucho cuidado porque lo financiero puede agotar lo económico. Ahora, la transferencia de tecnología es el siguiente indicador a revisar y tiene como estado de presión lo que se llama como importación de bienes de capital, lo mismo que la inversión extranjera directa. Bueno, anteriormente pues no se daba esto de inversión extranjera directa, pero a partir del TLCAN ya se logró, bueno, ya se tiene esto, no es que se ha logrado, se tiene esta situación. Ha tenido beneficios, pero sobre todo también algunas afectaciones, porque se reduce la capacidad productiva de los mexicanos. Ahora, siguiendo con la lista de indicadores, sí, tenemos que ver en los aspectos económicos también el mecanismo y recursos financieros. No, estamos en el siguiente, que es los ambientales. Tenemos recursos de agua dulce, en lo que se habla entonces de una extracción de agua subterránea y el consumo doméstico de agua por habitante. Esto es lo que afecta y lo que impacta a este indicador. Ahora, en lo que es protección de océanos, mares y áreas costeras, igualmente el crecimiento de la población de aguas costeras, la contaminación de petroleras costeras y las descargas de nitrógeno y fósforo en aguas costeras también. Todo esto impacta en este indicador. A ver, se movió esto. Ajá. Ahora, tenemos este indicador que es el capítulo 10 acerca del enfoque integrado para la planeación y administración de recursos de suelo. Lo que afecta aquí es el cambio de uso de suelo. Es decir, todo lo que se modifica de uso de suelo forestal para ser comercial o residencial va a impactar a este indicador. Y el indicador del capítulo 12, el manejo de ecosistemas frágiles, como de la acidificación y la sequía, va a ser impactado por la población que vive debajo de la línea de pobreza en tierras áridas. El manejo de ecosistemas frágiles, desarrollo sustentable en áreas montañosas, va a ser afectado por el cambio de la población en áreas montañosas. Y la promoción de la agricultura sustentable y el desarrollo rural va a ser afectado por el uso de pesticidas agrícolas, de fertilizantes, tierras de regadío y uso de energía en la agricultura. Son entonces los aspectos ambientales y sus indicadores y cómo se afectan. Ahora tenemos también el combate a la deforestación, se ve afectado por la intensidad de la producción de madera. La conservación de biodiversidad biológica está afectada por el cambio de población en áreas montañosas. El manejo ambiental de biotecnología está afectado por uso de pesticidas agrícolas, uso de fertilizantes, tierras de regadío. La presión de la atmósfera está afectada por emisiones de gases de efecto invernadero, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y el consumo de sustancias que botan la capa de ozono. En el manejo ambientalmente limpio, desechos sólidos y aspectos que tienen que ver con aguas servidas están impactados por la generación de desechos sólidos industriales y municipales
y también por eliminación de desechos domésticos por cada habitante. El manejo ambientalmente limpio de sustancias químicamente tóxicas pues va a ser beneficiado por los programas de manejo ambiental de sustancias peligrosas. Lo mismo en el caso de desechos peligrosos, ¿sí? Se afecta por la generación de esos desechos peligrosos y también se afecta cuando se importa y se exportan desechos peligrosos. Eso tiene que ver con un programa de Naciones Unidas. Ahora, el manejo seguro y ambientalmente limpio de desechos radiactivos va a ser impactado por la generación de desechos radiactivos. Esto sobre todo tiene que ver con la generación de energía en nucleoeléctricas. Cambiando a los aspectos institucionales, que son la parte final de esos indicadores, tenemos que están los indicadores, pero no hay ninguna presión sobre ellos. Estos indicadores son la integración del medio ambiente y el desarrollo en la toma de decisiones, la ciencia para el desarrollo sustentable, los instrumentos y mecanismos legales internacionales, la información para la adopción de decisiones y, por último, el fortalecimiento del papel de los grupos principales. No hay en ese sentido una presión, pero sí hay que considerar cómo favorecer estos indicadores como una respuesta de cada nación. Entonces, ustedes tienen hasta aquí la información de esta presentación. Voy a colocar en los recursos para ustedes esta presentación para que la tengan disponible y vamos a ver ahora lo que pudieran ustedes revisar eh, en la plataforma. Vamos a revisar ahora la plataforma. Quiero que veamos que está planteada el trabajo colaborativo en la wiki y también está planteado el trabajo colaborativo en el externo, que es Google Documents. Entonces, de una u otra forma, ustedes pueden trabajar en la plataforma de modo colaborativo a través de Wiki o a través del Google Documents. Entonces, en el Google Documents, aquí aparece el texto. Es el mismo texto que se puede ocupar en la Wiki. En ambos casos está colocado el texto. Este texto es tomado del libro, ¿sí? Del libro que estamos trabajando. Y ustedes pueden trabajar entonces en Wiki o en Documents, ¿sí? Si utilizan la Wiki, vamos a ver lo que se presenta para todos ustedes. En esta parte, para mí, tengo la opción de ver todos los participantes. Ustedes igualmente, si la pueden revisar, van a ver lo que se plantea como tarea. En caso de que no lo puedan visualizar, bueno, lo pueden ver acá en lo que es el recurso de la tarea, aparece toda esta indicación. Si pueden ver esto de la wiki que presento para ustedes, van a encontrar con la actividad, el tema, los objetivos, la tarea que se pide y también la lista de equipos para esta semana. Es la última semana en la que van a trabajar en equipos. La semana siguiente es individual, estrictamente individual, porque estamos hablando del trabajo final. No va a haber examen, entonces es un trabajo final. Entonces, es en la última semana en la que van a trabajar en equipo. El equipo número 1, aquí están los integrantes. Espero que trabajen todos, trabajen bien. Igualmente los siguientes equipos. Entonces, para cada equipo
Para cada equipo he colocado en la sección de archivos, ¿sí?, lo que es el documento de trabajo, como les platicaba y les comentaba, que era este, ¿sí? Bueno, entonces, cada equipo lo tiene en sus archivos. Voy a agregar en cada equipo, en cada archivo de equipo, esta presentación para que todo el mundo la tenga a la mano y la pueda revisar. Entonces, igualmente les comento que los días miércoles y jueves, de 11 a 12, me conecto yo al Meet para quien tenga oportunidad de ingresar y podamos platicar cualquier duda que se genere en esta semana. Así es que espero su participación. Y la próxima semana nos estaremos viendo para comentar lo último, que va a ser el trabajo final. Igualmente, va a haber oportunidad de regularizarse para aquellos que no tuvieron este examen parcial, y para los que lo tuvieron y sacaron calificación baja, pueden tener también una actividad de puntos extras. Entonces, no dejen de participar la próxima semana en esta sesión. Nos vemos entonces el próximo día 13 de abril.